Estamos en Gran Canaria. Hoy vamos a subir el Pico de las Nieves. El Pico de las Nieves se encuentra a 1948 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se puede hacer desde múltiples vertientes, desde Maspalomas, desde Ingenio. Nosotros lo vamos a subir desde Ayacata. Actualmente nos encontramos en el mirador de la degollada de la Cruz Grande. Desde aquí bajaremos 1 kilómetro más o menos y tendremos 15 de subida. Es un desnivel medio del 5,22 y cuando lleguemos arriba os diremos cuánto hemos acumulado. Y bueno, luego después haremos una ruta circular hasta volver a llegar aquí, pasando por Tejada, Ayacata y llegaremos, será en sentido antihorario. La ruta tiene 50 kilómetros. Y bueno, hacemos esta ruta un poco más cortita porque llevamos 3 días haciendo el desafío de la Titánica, que si no habéis visto el vídeo os los dejamos por aquí, en la descripción y por aquí arriba. Y por eso acortamos, porque llevamos mucho cansancio en las piernas, mucho desnivel acumulado, que aquí todo sube mucho. Así que nada, vamos a disfrutar el trocito que nos queda hasta subir arriba, que no es poco, y os enseñamos las vistas, que a ver si vemos el Teide, que dicen que desde el Pico de las Nieves se puede ver el Teide de la isla de Tenerife. ¡Hasta ahora! Después de la bajadita ya hemos empezado a subir, suavecito, pero subiendo. Ahora aquí en el pueblo de Ayacata es donde vamos a empezar 11,6 kilómetros para llegar hasta el Pico de las Nieves. En teoría lo más duro, en teoría y en verdad. Y en verdad. Vámonos. Kilómetro de Ayacata, desde Ayacata pone que es de media al 9 y ahora mismo vamos al 13 y ya llevamos un ratito al 13. Cuesta mucho después de la Titánica. Vaya tramito. Vaya 2-3 primeros kilómetros desde Ayacata, ¿Cómo sube esto? Parece que dentro de nada va a suavizar. Lo necesitamos, Ahora ya aquí vamos a llegar al mirador del Roque Nublo. Aquí lo tenemos. Esa roca que hay ahí, grande, con una cortadita al lado, es el Roque Nublo. Hay gente que sube andando. Nosotros vamos a seguir para arriba. Allí delante tenemos ya el Pico de las Nieves. Aún nos faltan 8 kilómetros por eso. A ver, no tiene que ser muy duro porque la media es al 4% hasta coronar, pero seguramente habrá rampotes y falsas bajadas. Voy a ver el pico. Se ve la gente ahí arriba. La verdad es que se agradece después de la subida al Roque Nublo que haya un tramo así de descansito, incluso un pelín de bajada, para relajar, recuperar fuerzas, porque si vienes desde Maspalomas, cuando llegas aquí tienes que estar ya cao, y nosotros vamos cao viniendo de mucho más cerca, o sea que tela. La zona esta, desde que hemos salido del Roque Nublo, está llena de merenderos, aquí entre pinares siempre. Mirad, todo aquí preparado. Mira, mira, barbacoas, mesas por aquí, por el otro lado también, y es grande. Es muy tranquilo, por lo menos ahora. A ver, siempre hay gente, porque es normal que vengan a visitar Gran Canaria, pero está muy tranquilito y está muy bien. Y una cosa que no hemos hablado, el asfalto, de momento un lujo. Sí, mirad. sí. Perfecto. Liso, liso, recién asfaltado este tramo. Mirad, justo faltan 4 kilómetros para coronar y aquí está el restaurante grill
la cumbre. Una cosa que está muy bien de aquí de Canarias es esto de aquí, mirad, para dejar la bici. Adaptado para los ciclistas, totalmente pensado todo. Ojo que desde el Roque Nublo hasta el restaurante La Cumbre era falso llano, pero falso llano canario, que dicen sube, baja, pero es que ahora se ha puesto aquí una rampa al 12 dura. Y mirad, llegamos al desvío que nos lleva al Pico de las Nieves. Vámonos para allá, que ya quedan menos de 4 para coronar. Rampa al 11, otra vez. Pero aquí entre pinares. Paisaje diferente, que vamos atravesando. Íbamos por barrancos sin vegetación y ahora por zona de pinares que ya no nos va a abandonar hasta llegar arriba al Pico de las Nieves. Últimos 2 kilómetros para coronar. Mirad, mar de nubes, nosotros por encima. Y esto ahora ya se ha puesto serio hasta arriba. 2 kilómetros al 6%. Bonito pero duro. El mar de nubes que se ve. Qué chulo, ¿eh? Uno y medio para coronar. Hacia el Pico de las Nieves. A la izquierda hacia Ingenio. La subida más conocida de Pico de las Nieves. Y también dura. Y así eso otro día lo haremos. De momento nos vamos a ir hacia el Pico de las Nieves. Mirad, a 1 kilómetro 300 de coronar el Pico de las Nieves. Mira que se ve a la derecha el Teide de la isla de Tenerife. Vaya vista, mira si es alto que se ve desde aquí. Por encima las nubes están por debajo. Últimos 600 metros para el Pico de las Nieves. Teoría suavecito ya, ¿eh? Ya estamos llegando a la cima del Pico de las Nieves. Ya está. De las Nieves. Mira el Teide. Mira qué mar de nubes. Pues ya estamos en la cima del Pico de las Nieves. Es un ascenso muy bonito, pero a la vez es engañoso, porque sube fuerte, luego suaviza, a veces baja un pelín, luego otra vez así. Entonces es sube baja, pero suave. Y la verdad es que la zona, una parte es más rocosa y la otra es más de pinar, y es muy bonita. Y cuando llegas aquí arriba, las vistas son impresionantes, porque mirar ahí al fondo el Teide, súper despejado que se ve, ¿eh? Qué pasada, qué vistas. El Roque Nublo, que os hemos enseñado antes, ahí está. Y todo el mar de nubes. Sí. Por aquí. Y hoy hace un poquito de aire aquí, la verdad, ¿eh? Ya nos han dicho que fuertes estáis para subir con aire, pero no, el aire solamente era el último trozo. Sí. Y aquí arriba se acaba la carretera y hay aquí una zona, una furgoneta de bareto que tienen de todo y encima baratísimo. O sea, para reponer fuerzas aquí va de lujo. Y lo que parece mentira es que a 20 de enero y no hace frío. Manga corta a 1948. metros sobre el mar. O sea, todo es verano. Sí, el aire molesta un poco, pero tampoco mucho. Y aquí hay una base militar aquí detrás que no vamos a enseñar mucho a ver si nos van a censurar. Mejor las vistas para allá del Teide. Todo el mar de nubes. Mira, qué bonito. Súper chulo. Por cierto, como podéis ver, aquí hay el cartel de Pico de las Nieves. Lleno de pegatinas. Lleno de pegatinas, no vemos la altura. Nada, cuando acaben los coches de hacer maniobras, nos vamos para abajo y vamos a dar una vuelta circular, pasando por Tejeda, y nos vamos a Yacata. Después, y luego para donde hemos salido.
Mirar, el Teide aún se ve, pero dentro de nada ya no, porque las nubes lo taparán. Qué bonito. Bajando sí hace frío, ¿eh? Hace frío, dirección Tejeda. Dirección Tejeda. Nos hemos parado bajando del Pico de las Nieves y estamos en el mirador de Goya de Becerra. Y atención, mirad, mirad qué bonito. Mirad qué bonito. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que me parece que la subida aquella que vemos es la que tenemos que hacer nosotros al final. Pues pinta que sí. Pero qué espectáculo. Vamos a seguir bajando. La bajada a Tejeda es un poco engañosa, ¿eh? Desde el Pico de las Nieves, porque hay unos rampotes que suben. ¡Ay! Pero mirad, el mar de nubes aquí abajo. Y ahí vamos, tranquilamente. Cicloturismo. Sí. Cruz de Tejeda. La verdad es que ahora íbamos para abajo la carretera que va hacia Las Palmas de Gran Canaria, y es que aquí hay infinidad de carreteras para rodar. Lo que pasa es que nos faltan días y piernas después de la Titánica para poder hacer todo lo que nos gustaría, pero todo impresionante. Y mirad, Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España. Y ahora vamos hacia allá. Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, se pone en el cartel. Vamos a comprobarlo. Pues la verdad es que sí que es bonito. La verdad es que está súper bonito. Nos hemos colado aquí por medio del pueblo, mirad, mirad. Mira, ahí tenemos un restaurante. O sea, que Lorenzo está en Cáceres. En la iglesia del pueblo. Sí. Nos hemos parado en Tejeda, en un restaurante, bueno, eso está, que se llama Casa Tea. Nos vamos a poner, mira, esto es carne en salsa. Carne cabra. Ay, esto es carne cabra. Y esto, Tacos de cochino con mojo picón. nos vamos a poner aquí, como estamos de cicloturismo total, a comer bien. Nos lo hemos comido todo, buenísimo y bien de precio. Estamos aquí en Tejeda, todo lo más bonito, mirad para allá, para allá. Y mirad la carretera que nos espera subir ahora. Para allá que nos vamos. Ya estamos dejando atrás el pueblo de Tejeda. Nos dirigimos hacia Ayacata. Nos quedan 9 kilómetros de ascenso, una pendiente media del 4. Vamos para allí y ya queda un poco menos para finalizar la ruta. Suponemos que esto de la media al 4% será engañoso como todo. Los puertos aquí. Rampote y luego tramo fácil. De hecho vamos por un tramo fácil. Tiene que venir rampote, nada. No veas con los puertos engañosos de Gran Canaria, ¿eh? Ahora mismo rampa al 11. Parece que no, pero sube que no veas. Mira qué bonito por eso. Parecía que se acababa esto y seguimos hacia el Roque Nublo. Mirad, mirad. Mira cómo sube la carretera que vamos. Ahí arriba tenemos que llegar. Una cosa en la que no habíamos caído haciendo esta ruta es que se podría llamar la vuelta al Roque Nublo. Porque estamos dando la vuelta al Roque Nublo. Miradlo. Lo tenemos ahí delante y hemos ido dándole la vuelta. Mirad el Teide de nuevo allí. Mirad lo que nos queda para subir. ¿Veis la carreterita? Hasta allá arriba. Las antenas.
Roque Nublo ahí arriba. Bonito y duro esto, ¿eh? A la par. El Teide al fondo se ve. Y se me ve a mí sufriendo, también se me ve. Oh, ha suavizado ya un poco. Y por cierto, no hemos hablado del roque que se ve aquí, a mi mano derecha. El roque Ventaiga, Muy bonito también. también muy bonito. Y lo que nos queda por subir. Me parece que nos vamos a meter en las nubes cuando lleguemos arriba. Sí. Esto de aquí es la última subida de la Titánica, la tercera etapa. Lo estamos reviviendo. Que veníamos de ahí arriba, no sé si se verá. Era una flecha. Este tramo se hizo muy duro y ahora también se está haciendo muy duro. Últimos metros. También últimos metros que veremos el Teide ya del día. Y ya cuando coronemos bajada hacia Yacata y luego un repechito de 1 kilómetro y estaremos donde hemos salido hace bastantes horas esta mañana. Mirad la subidita por la que hemos subido al empezar nuestra ruta. Aquí delante, no sé si se verá, a Yacata. Ya estamos acabando la ruta, ahora ya sí que nos queda de verdad la última subida, más o menos 1 kilómetro. Pero ya está hecho, es allá arriba. Ya hemos llegado al sitio de partida, Cruz Grande. ¿Cómo cuesta? Bueno, faltan 20 metros, mira, 20 metros faltan. Hola. Llegamos al punto de partida. Ya estamos al punto de partida donde hemos salido esta mañana, y es por la tarde ya. ¿Y qué decir de la ruta? ¿Qué te ha parecido? Pues una ruta súper bonita, la verdad. Que a ver, que aquí todo cuesta porque tiene rampas muy empinadas. Nosotros nos ha costado más porque venimos, ya sabéis, de hacer 3 días bastante duros en la Titánica. Pero es una ruta muy recomendable, muy bonita. La verdad es que Gran Canaria es territorio ciclista total, hay ciclistas por todos lados. Y paisajes súper hermosos, súper bonitos, que merecen mucho la pena explorar. O sea, Gran Canaria, vengas o no en bici, es que hay que verla. Hay que verla, disfrutarla y disfrutarlo en bicicleta, hombre. Sí. Aunque no hay ni un metro llano, hay que disfrutarlo. Sube, Sí. baja, sube, baja. Os alquiláis unas bicicletas que sale a cuenta. No hace falta traerla de donde vengáis. No. Para 2 días o 3 o 4 los que estéis, al final sale a cuenta. Sí. Nosotros las hemos alquilado en Freemotion. Os dejamos por aquí arriba el enlace a la web de la tienda, que tienen tiendas por toda Gran Canaria. Bueno, todo Gran Canaria, todas las Islas Canarias, o sea Sí. que aprovecharlo. Nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un poco de like por aquí, comentarios que os ha parecido, si tenéis alguna duda o algo, y si no estáis suscritos, pues suscribiros, que es gratis, no cuesta nada. Y nos Ya lo dais tenéis. vuestro apoyo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu, adeu. Adeu.